es un circuito digital? Bueno, un circuito digital es una rama de la electrónica que da señales digitales para realizar tareas y cumplir con diversos requisitos. Este maneja la información en forma binaria, es decir, con dos valores de 0 y 1. Estos dos niveles lógicos de voltaje se pueden representar de la siguiente forma. El 0 es el más bajo, así que se puede representar como apagado, bajo o cerrado. El 1 es el más alto y ese se puede representar como alto, encendido o abierto. Estos diseños utilizan una gran cantidad de puertas lógicas y las salidas y las entradas se representan en una tabla de la verdad que serán explicadas más adelante. Compuertas lógicas AND, OR y NOT. Cuando nos estamos refiriendo a la compuerta AND, es la compuerta lógica de multiplicación, es decir, mayormente es simbolizada con un punto que nos hace referir a una compuerta de multiplicación y ya sabemos que automáticamente va a ser multiplicado. La compuerta OR es la compuerta de suma, se ve por el signo de suma que comúnmente conocemos y es representado de esta manera, así que automáticamente sabemos que estamos hablando de una suma. Y ya lo que quedaría sería NOT, que ya es un inversor, es decir, si está A sale A inversa, si está B sale B inversa y así sucesivamente. Ya va cambiando a un inversor de una variable, sale otra variable, pero esta vez inversa. Compuerta lógica NAND, también conocida como AND negada o inversa o también como NOT AND, pues es una combinación de las compuertas AND y NOT que se representa con la compuerta AND, pues con un círculo a la salida. Al tener sus entradas activas o en 1, la salida se encuentra inactiva o en 0. Otra variación con respecto a las entradas mantendrá su salida en estado activo o pues 1. ¿Qué es una compuerta lógica NOR? La compuerta lógica NOR pues es una combinación de las compuertas OR y NOT, o en otras palabras es la versión inversa de la compuerta OR. Al tener sus entradas en estado inactivo 0, pues su salida estará en un estado activo 1, pero si alguna de las entradas pasa a un estado binario 1, su salida tendrá un estado inactivo 0. La tabla de la verdad, tabla de verdad o tabla de variables de verdades es un conjunto de filas y columnas, un esquema en el que se muestran las distintas combinaciones que pueden formar las variables de entrada de un circuito. Y también se muestra la respuesta que pueden dar las combinaciones de variables al ser introducidas dentro de la función. Para representar de manera correcta una tabla de la verdad, es necesario saber cuántas filas y cuántas columnas esta tabla de la verdad tiene. Para saber el número de columnas que necesita una tabla de la verdad, es necesario saber el número de variables de entrada que el circuito tiene. Si el circuito tiene 3 variables de entrada, entonces son 3 columnas. Y también se hace una extra, una adicional, para la función, es decir, el resultado final de la función. Para el número de filas, es necesario elevar el número 2 al número de variables de entrada que se tenga. Si tenemos 3 variables de entrada, hay que elevar el número 2 al cubo. Ese es el número de filas que tiene nuestra tabla de la verdad. Los circuitos digitales se pueden diseñar de la siguiente forma. Uso de la representación del sistema secuencial y la representación del sistema combinado. Usar los métodos matemáticos mediante la reproducción de algoritmos de redundancia lógica como mapas K, álgebra booleana, algoritmo QM, diagramas de decisión binaria, entre otros. Utilizando máquinas de flujo de datos que constan de registros y buses o cables. Los datos se comunican entre varios componentes mediante buses y registros. Estas máquinas están diseñadas utilizando el lenguaje de descripción de Howard, como VHDL o Verilog. Una computadora es una máquina lógica de transferencia de registro de propósito general diseñada mediante un microprograma y un procesador de microsecuenciador. Bueno, aquí tenemos la función, entre paréntesis, A por B, por, entre paréntesis, A más B, por C. Bueno, esta función se grafica de la siguiente manera. Utilizamos, como el primer paso,
una compuerta AND, la que multiplique A por B. Pues, como segundo paso, utilizamos una compuerta OR, que multiplicará, que sumará A más B. Y como último paso, utilizaremos una última compuerta AND, que esta servirá para multiplicar los tres: A por B por A más B por C.